Justicialismo peronista. La voz del pueblo de Perón. Salimos nuevamente en este segundo bloque, hablando un poco, cambiando un poco el clima, un poco la línea editorial también, hablando de economía social coparticipada, la teoría orgánica del trabajo y ¿qué es esto de economía social coparticipada, no? Bueno, es la economía peronista, compañeros, ¿sí? Es la economía peronista. Y es la economía social coparticipada o teoría orgánica del trabajo. Su fundamento indica que es necesario reconstruir al trabajo como bien de inversión, a la par del capital, como lugar de realización de la sociedad y la unidad del sentido de una comunidad organizada. Sin trabajo no hay consumo y el consumo genera riqueza y es la unidad socioeconómica de una comunidad organizada. La unidad social, obviamente, es la protección, en este término, de la económica de la familia como unidad fundamental, como célula de la sociedad. Eso es lo que tenemos que proteger. No hacer puentes, carreteras, autopistas. ¿Para qué? ¿Para que la use quién? Si tenemos mortalidad infantil por desnutrición a niveles alarmantes, ¿para qué construimos autopistas? ¿Para que las use quién? Su fundamento, en términos económicos, es necesario reconstruir el trabajo, como dije, en lugar de realización de la sociedad y la unidad del sentido de una comunidad organizada. Su concepto, el modelo y plan de economía social coparticipada se realiza mediante la preparación humana y la organización de los trabajadores coparticipados a través del proceso político, como digo yo, de las casas peronistas, que es el método de Raster que nos permite organizar y movilizar a los vecinos. ¿Para qué? Para llegar a sumar, a construir la autoridad política y producir estos cambios revolucionarios. Resetear al país nuevamente en sentido al ser humano y una economía con suceso de justicia social. La asistencia orgánica en materia de su articulación gremial como actividad económica, su marco legislativo oportuno, por lo que se define sus fueros, y el desarrollo de una organización social de economía coparticipada, porque la empresa social coparticipada no es una cooperativa autocrática ni una sociedad de capitales, porque ambos son modelos del capitalismo de Estado o del capitalismo de mercado. Debemos profundizar el modelo argentino para el proyecto nacional peronista con sentido de justicia social en base a la democratización industrial y productiva de los trabajadores, es decir, la reinstalación de la justicia democrática para lograr la justicia del bien social común para la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo. Los trabajadores y el Estado constituyen y deben construir la cadena de valor asociativo de las acciones económicas. El dinero tiene un solo origen y destino, el trabajo, y el capital tiene una única naturaleza, que es la comunitaria. Por tanto, el trabajo le provee al capital su propiedad comunitaria, por lo que no se confunde con su posesión, porque es un capital no de ahorro, sino destinado al trabajo y el trabajo al consumo. Es independiente de toda influencia financiera, porque su contraparte son bienes producidos o rápidamente producibles, es decir, el capital en manos del consumidor es un vale que se debe corresponder a mercadería producida o rápidamente producible, por eso produce riqueza. Produce inagotable riqueza, instituyendo el capital al servicio de la economía y ésta al servicio del bien general, fundamentalmente a la protección económica de la familia. Por ello, la propiedad privada está en función social. Es decir, el capital, en vez de estar, como decía Feletti en La Matanza, el secretario de Hacienda, depositado en un plazo fijo de 17.000 millones de dólares, está puesto al servicio de la economía para producir bienes y servicios y fundamentalmente darle al trabajador la capacidad de consumo, el poder de consumo, el poder adquisitivo, porque es desde allí donde se obtiene la riqueza general y la riqueza individual. Lo demás es liberalismo puro, tanto sea de izquierda como de la derecha, izquierda en el caso de Feletti y de derecha en el caso de Milei. Los dos son primos hermanos. Feletti es capitalismo de Estado
y Milei es capitalismo de mercado. No hay diferencia, los dos son capitalistas. Los dos viven de la injusticia social, es decir, del sacrificio del pueblo. Como Estado necesitamos la transformación del trabajo como bien de inversión, en primer término. En segundo término, la democratización de la producción para la equitativa distribución del bienestar. Las características de la economía social coparticipada es transformacional, porque los trabajadores son propietarios coparticipados de los medios productivos junto a los inversores compradores de capital, los inversores de capital, los compradores, ¿sí?, a través de contratos comerciales de producción. De esto voy a hacer un programa, y si alguno quiere una conferencia podemos hacerla también. La producción se organiza en cogestión de trabajadores e inversores, que son los accionariados del trabajo, o accionariados obreros, y la producción se organiza en autogestión, ¿sí?, sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún tipo de problema, ¿sí? Y es transaccional porque produce un cambio estructural del comercio interno y externo. Por eso Miguel Miranda crea el Instituto Argentino de Promoción e Intercambio, para la negociación y la cooperación entre los estados internos a través de las provincias y los municipios, del sector público, las entidades privadas. Produce un cambio transaccional por medio de un contrato comercial de producción entre estados municipales y privados, grandes fideicomisos municipales, provinciales, nacionales. O sea, esto, como dije al principio, y se puede producir y sin plata, porque estoy demostrando de que hay instrumentos para hacerlo, ¿sí? Los ejes básicos del plan y sistema es un gran fideicomiso participado municipal mediante programas de producción para la integración efectiva mediante la construcción de cadenas de valor asociativo con los propios compradores de lo producido. Mire, yo he hablado de esto con intendentes municipales de la provincia de Buenos Aires y todavía no logro, como si estuviera domando a un primate, todavía no logro que puedan entenderlo. Casos excepcionales, el de Castelli, que logró que la carne se vendiera a un promedio de 2.900, 2.700 pesos el kilo, porque cuando se consumía un bien social común que es el agua, y las vacas tomaban 90 litros de agua por día, dijo: muchachos, el agua potable acá es un bien social común, o nos ponemos de acuerdo, le cobro el agua por vaca. Entonces automáticamente los productores de carne se dieron cuenta que este hombre hablaba en serio. Entonces hicieron un convenio y bajaron la carne en Castelli a 2.700 pesos el kilo, no hace mucho tiempo atrás, ¿eh? Las instituciones del sistema son, primero, un modelo económico a partir de un organismo de economía social coparticipada, los sindicatos y cooperativas y los trabajadores, las provincias, los estados municipales y comunas. Los ejes de acción y desarrollo es, primero, fortalecimiento del Estado como proyecto político y social y como organización del trabajo, Comisión Municipal de Economía Social y Producción Coparticipada. Segundo, innovación y revolución en el ámbito de la organización gremial, centros comunitarios de desarrollo económico y social de la propiedad coparticipada. Tercero, transformación institucional del municipio o la comuna para el cambio cultural a través de institutos municipales o comunales de economía social y producción coparticipada. Plan y modelo. En la economía social coparticipada, el trabajo es el medio propietario de la empresa social, porque la empresa, compañeros y compañeras, es la organización del trabajo, y entonces el empresario, sea de la sociedad de capital o sea de una cooperativa o una organización social, el empresario es el representante del trabajo. Y el dirigente sindical es el representante de los intereses profesionales del trabajo. Y en esta forma de organizar la empresa se constituye en una institución inajenable como bien social común del trabajo, e independiente de sus integrantes del momento, la empresa es dueña de su capital al que usufructuará el trabajador entrante y dejará para sucesor el trabajador saliente con idénticos derechos. La organización productiva del modelo coparticipado permite a todos los sectores laborales convertirse en productores copropietarios. Todos disponen de la forma asociativa con el inversor de capital productivo mediante contratos comerciales de producción independientes y liberados de todo poder financiero improductivo.
En cuanto a individuos, sus posibilidades se multiplican por el tipo de asociación coparticipada y en cuanto a grupo básico social, gozan de la autonomía de un cuerpo orgánico, libre y propietario. La integración inclusiva en propiedad coparticipada de trabajadores, inversores nacionales o extranjeros, estatales o privados, y el Estado, el territorio humano del Estado donde se produce la actividad económica coparticipada. Escuchemos a Perón en el audio de su tercera posición justicialista. Gracias. Haces a Dios que vengo condenando por igual los abusos del comunismo y los abusos del capitalismo. A medida que ellos avanzan en sus luchas con sus mismos errores, el hombre del mundo se va dando cuenta que ninguno de los dos traerá la solución ni la paz que la humanidad anhela. Por eso, los hombres honrados de todos los pueblos se suman a nuestra tercera posición. Infinitas veces estábamos en contra de toda política internacional imperialista. Eso es lo que quiere el pueblo argentino para todos los pueblos de la tierra. ¿Sí o no? Yo he dicho que nosotros trabajamos primero para la República Argentina, después para el continente americano y luego para los otros pueblos de la tierra. Y lo he dicho porque eso es lo que quiere mi pueblo. ¿Sí o no? Yo he declarado también que no somos enemigos de ningún pueblo de la tierra, puesto que cada uno merece nuestro respeto y puede hacer lo que quiera dentro de su frontera. Y lo he dicho porque eso es lo que el pueblo quiere. ¿Sí o no? El mundo entero ha sido testigo de nuestra posición internacional clara y decidida. ¿Quiere o no quiere el pueblo argentino que seamos amigos con todos los pueblos de la humanidad? ¿Quiere o no quiere el pueblo argentino que ayudemos a que se realice la unión de todos los pueblos americanos? ¡Viva la unión de todos los pueblos americanos! Por eso es la acción política llevada a la acción concreta de un mapa antropogeográfico donde se expresa claramente las metas obtenidas con la continuidad de esfuerzo y la economía de fuerza, te ha llegado a trascender tanto la tercera posición filosófica en el plano político internacional que hoy podemos decir que el BRICS está configurado bajo ese modelo, la economía y el sistema sociopolítico y socioeconómico chino, como el sistema sociopolítico y socioeconómico de Rusia, ¿sí?, como referentes más importantes. Y que yo traslado al conflicto resuelto de la sistematización metodológica a la propuesta sociopolítica y socioeconómica, cognitiva y psicológica de la población objeto del territorio humano y de la militancia, de los vecinos y vecinas de cada barrio que comparten los mismos intereses comunes para la superación colectiva de mayores metas y mayores beneficios políticos y económicos, pero en sentido colectivo. Y lo hemos implementado con las casas peronistas
para poder llegar a lograr esa movilización y organización, procesado y digerido, masticando como programas políticos provenientes exclusivamente del pueblo como método a todo nivel. Por eso lo explico en las charlas y en las capacitaciones que doy, yo basado en esta estrategia exitosa que durante 79 años no ha sido separada como proceso político argentino y que es el método y sistema de la revolución justicialista. A ver si se entiende bien. La Casa Peronista, un método de Raster aplicado por Perón desde el 4 de junio del 43 al 17 de octubre del 45 y luego en los sucesivos gobiernos de nuestra revolución, que tuvo, como escuchamos recién este mensaje, dialogando con el pueblo en Plaza de Mayo, con más de 1.300.000 personas citadas, convocadas ahí, que no había que traerlas con nada, ni con colectivo, ni con nada, ni con choripán, ni con nada, llegaban solas en colectivo para dialogar con su presidente, con el presidente de todos los argentinos. Por eso fue bombardeada Plaza de Mayo, para que nadie se animara a ir a Plaza de Mayo a defender a su presidente y hablar con él para resolver qué hacer. Por eso bombardearon Plaza de Mayo y mataron más de 700 personas, ¿sí? Bombardearon también La Matanza, bombardearon Loma de Zamora, bombardearon San Martín. Por ello traslado la ocupación de los espacios en la metadata de los medios tecnológicos, la información y la producción de información de los recursos naturales de los poblados, las ciudades, los barrios y los vecinos, a través de las unidades de militancia que titulamos Casas Peronistas, porque tienen nombre y apellido, identidad. No podemos salir con casas compañeras, casas por las dudas. No, Casas Peronistas porque esto es una identidad. Y si yo fuera radical se llamaran Casas Radicales. Y si fuera liberal se llamarían Hogares del PRO o Casas de la Libertad. Porque ¿cuál es el problema de tener identidad? Parece que los compañeros peronistas sufren del síndrome de Estocolmo. Se sujetan como esclavos al amo y tienen miedo de decir cómo se llaman. Bueno, tienen que ir al psicólogo, amigo, ¿sí? Según el método de Raster, como identidad de la construcción humana que le devuelve sentido programático, pasión y movimiento, pensamiento ideológico, porque cuando vos organizás y movilizás a los vecinos, termina siendo el movimiento político consecuente de esa acción, termina siendo la organización partidaria. Por eso vamos a retomar el movimiento peronista, sus 4 ramas y sus 4 cuerpos orgánicos, ¿no? Es decir, las 4 ramas, la rama femenina, la rama política, la rama sindical y la rama de la juventud peronista, y sus 4 cuerpos orgánicos, la Confederación General de Trabajo, la Confederación General Económica, la Confederación General Universitaria, la Confederación General de Profesionales y Técnicos, que son los 4 cuerpos orgánicos de la conducción del Consejo Superior del Movimiento Peronista. Como identidad de la construcción humana, que le devuelve sentido programático, pasión y movimiento, como dije recién, pensamiento ideológico y emoción a nuestro Movimiento Nacional Peronista como única organización partidaria y el partido como un mero instrumento electoral, puede ser el PJ en este caso. Concluyendo, es adaptar todas las teorías clásicas que usó Juan Domingo Perón y que hasta recogió Barack Obama, como he distribuido en algunos casos el video, y que no llegan a entenderlo todavía, les cuesta mucho entenderlo, cuál es el proceso que hay que hacer. Y se manejan de arriba hacia abajo, con caudillos, tratando de ver si pueden explicar un proceso político al que nunca llegarán, porque tal vez los fines sean otros. Y lo reconozco, en el sistema que tenemos actual, el sistema político actual, ninguno es tan solidario que ninguno le niega una traición a nadie, y menos al creador de este proceso, que ya es Juan Domingo Perón, incluyendo los espacios de la teoría de Macham, adaptadas a nuestra actualidad, de nuestra realidad, que es la única verdad. Ocupar espacios, como la teoría de Macham, el norteamericano, gracias al cual Estados Unidos hoy tiene 700 bases militares en todo el mundo. Fíjese si se equivocó el pibe que te manda portaaviones a donde sea, ¿no? Por eso Perón estudió los clásicos en beneficio del pueblo argentino, no en beneficio propio.
La geopolítica, en definitiva, es el estudio de los efectos de la geografía humana o antropogeografía y la geografía física sobre la ciencia y práctica política y las relaciones nacionales e internacionales. La geopolítica es un método de estudio de la política nacional e internacional para comprender, explicar y planificar y predecir el comportamiento nacional e internacional a través de todas las variables sociogeográficas conocidas. La cuadrícula tiene un territorio, sector de 9 manzanas de geografía física de una unidad de militancia que denominamos como Casa Peronista y que reúne una geografía humana de 350 familias, ¿sí? y unos 1.700 electores en términos de poder de contienda electoral, ¿no es cierto? Y es muy importante, porque define un poco el proceso político que se pretende instalar en un municipio, una provincia. Yo lo he implementado desde 1983 para acá, y lo he creado adaptando la doctrina, se adapta a las circunstancias actuales, usando los medios actuales, siguiendo las enseñanzas de Juan Domingo Perón con respecto a definir una unidad de acción o de militancia y operación táctica para construir la táctica orgánica, ¿no?, que permite resolver la conducción estratégica. Está basada en el método de raster para recopilar fácilmente el procesamiento, almacenamiento y visualización de ¿qué? De las propuestas y las demandas políticas provenientes de los datos geográficos de la geografía humana sobre la organización, movilización y ordenamiento de los procesos políticos de la geografía humana, sobre el ordenamiento de la demanda política humana en banco de ideas, de proyectos IP, idea proyectos, por cada casa peronista para el proceso de promoción ascendente, de promoción política ascendente, a los programas de políticas públicas que posteriormente se convertirán en el plan de gobierno o la base programática electoral de cualquier contienda electoral como oferta a la sociedad en general. Y su posterior preparación técnica, luego de esta preparación humana del proceso político. Sobre la superficie geográfica física se representa la geografía humana, por eso digo, sin proceso político de este tipo, ¿cuál es la economía social coparticipada que podemos implementar si no tenemos autoridad para hacerlo? Porque la autoridad proviene del pueblo. Y para representarla, en este caso, esta geografía humana se divide en porciones de 9 manzanas para poder interpretarla, y cada manzana es una celda sociogeográfica o malla o rejilla regular de acción y operación táctica. Cada celda está delimitada por 4 cuadras de 4 calles que se interceptan, ¿no? Es fácil, chicos, esto. Matanza tiene 21.000 cuadras, ¿sí? 5.732 manzanas, ¿sí? Y 582 porciones, por los cuales se podía implementar en cada porción de 9 manzanas una casa peronista, ¿sí?, una unidad de militancia del método de raster, y poder construir así la autoridad política suficiente para procesar, para seguir adelante el proceso político peronista y la revolución justicialista. Implementar la economía social coparticipada como economía peronista, etcétera, etcétera, etcétera. Por ello, la política y la geopolítica es la aplicación del poder sobre el espacio humano geográfico, y su táctica y estrategia consiste precisamente en la conducción de las interrelaciones humanas, de sus consecuencias. Por ello, existe una gran diferencia entre la geografía política, que es el estudio de la espacialidad de los fenómenos políticos, y la geopolítica como la conducción de las rivalidades de poder sobre los territorios físicos y humanos de cualquier parte de esta geografía planetaria. El señor Friedrich Ratzer fue el creador del modelo de geografía humana o antropogeografía y de este método de raster. Fue un geógrafo alemán, creador de la geografía humana o antropogeografía y su interrelación con la geografía física, que se modifica cada minuto. Por eso fue el creador también del método de raster, para interpretar y procesar ese movimiento transformador minuto a minuto. Fue biólogo, geopolitólogo, geógrafo, zoólogo, politólogo y profesor universitario. Perón, en su extensa visita por mandato del ministro de Guerra de aquella época, en
38, ¿sí? Lo manda Perón a Europa, ¿sí? Y Perón visita para que lo informara como el drama apasionado y sangriento de la guerra iba a transformar esa evolución social acelerada que vivía Europa como reflejo de la Revolución Rusa. Sí, para eso Perón visitó 32 ciudades en Europa desde 1938 a 1940 por mandato del general Carlos Domingo Márquez, quien le ordena al coronel Perón, que ya en 1934 había escrito Apuntes de Historia Militar, conectando con la ciencia militar, con la ciencia política. Para eso escribió Apuntes de Historia Militar y después su obra, consecuencia de esta anterior, que fue Conducción Política, y que estudiara las consecuencias del sistema, le pedía Márquez que estudiara las consecuencias del drama apasionado y sangriento de la Segunda Guerra Mundial, que detendría indudablemente los procesos sociopolíticos que comenzaban a vivir los países europeos hacia diversas formas de socialismo debido a los reflejos provocados por la Revolución Rusa de 1917. El general Juan Domingo Perón fue un estudioso incansable y constante y bebió en las fuentes mismas de los estrategas clásicos de la conducción política y de la guerra, como Karl von Clausewitz, militar prusiano de 1786 a 1831. Clausewitz concluye también que la política es idéntica a la guerra, pero por otros medios. La guerra no es algo independiente, es un real instrumento político y una continuación política por otros medios, y también a la inversa, porque la política es la guerra por otros medios, porque no existen amigos o enemigos permanentes, como decía Perón, solo intereses continuos sobre los recursos de las obligaciones estatales que tiene cada país con su pueblo, sobre el consumo por necesidad de cada pueblo para generar ¿qué? Para generar riqueza. Clausewitz veía la guerra y en la política como un enfrentamiento entre los estados y en los procesos donde se destacaba el sistema del centro de gravedad de los conflictos. Este punto del proceso de la conducción estratégica que es capaz de dar un impulso a la propia fuerza en el momento de la decisión, porque no es necesario ser fuerte en todo momento, sino en el momento de la decisión, de ese centro de gravedad o centro de poder. Y Clausewitz lo define como el centro de poder o movimiento decisivo del cual todo el proceso político depende. Entonces, centro de gravedad o centro de poder del movimiento, o la movida de la cual el triunfo de la contienda o del enfrentamiento político depende, ¿no? Y es la característica, la asociación estratégica de la idea con la realidad, que es la única verdad. La capacidad o el lugar desde donde la fuerza fundamental deriva, desde donde llega su libertad de acción orgánica. ¿Y qué es esto? Es la casa peronista que moviliza y organiza a los vecinos de un barrio para ejercer la autoridad política. Esto que los griegos llamaban la polis. Fuerza física con la acción táctica o la voluntad intelectual de realizar la operación táctica en lo estratégico necesaria para pelear y triunfar. Es importante, para graficar este concepto, leer Apuntes de Historia Militar del capitán, en 1934, el capitán Juan Domingo Perón, cuando describe la batalla del Peloponeso de Alejandro Magno de Macedonia contra el ejército persa de Darío, que lo supera en equipo y fuerza. Darío tenía 1 millón de efectivos militares contra unos 70.000 que tenía Alejandro Magno. Sin embargo, que vence es Alejandro Magno porque pudo generar ese centro de poder, ese centro de gravedad, ese momento de decisión, y triunfar con 60, 70.000 efectivos contra 1 millón del persa Darío, y lo venció. Puso en huida a todas las fuerzas militares de Darío, ¿sí? El libro de la guerra de Karl von Clausewitz, como decía, hoy es el mismo concepto creado de Clausewitz y de Juan Domingo Perón, que se expande sobre la geografía humana con otros recursos de estos medios políticos o de guerra. La lucha democrática interna como la diplomacia externa definen nuestro destino como Estado-nación y como país en términos de territorio y sus recursos. El centro de gravedad hoy se expande también a la guerra o la política cibernética o de las redes sociales, la manipulación de los medios de comunicación para cambiar, transformar y alterar el conocimiento del pueblo, la guerra política cognitiva,
o política cognitiva, y la guerra o política económica, con medios de presión como el Fondo Monetario Internacional, los fondos buitres, la seducción liberal de los medios financieros para que la gente, en vez de consumir, compre dólares o compre boludeces, Bitcoin y compañía, ¿no? La conducción política es el arte de construir y desarrollar un sujeto colectivo y no el oficio casi siempre corrupto de un caudillo individualista. El arte de la conducción política posee un método de persuasión sujeto a un sistema colectivo, popular, humanista y cristiano. Y escuchamos entonces el audio El pueblo es peronista de Juan Domingo Perón. ¿Lo tenés ahí? El pueblo argentino, podríamos decir que en su 80% es peronista. Ahora, indudablemente que la influencia que nosotros tenemos en ese sentido es grande. Pero hay que ver esa influencia. Cuando uno tiene fuerza, es cuando debe pensar que hay que emplearla con inteligencia y con prudencia. A menudo los que poseen la fuerza renuncian a la inteligencia y a la prudencia. Este es un grave error. Justicialismo peronista, la voz del pueblo de Perón. Como decíamos en el bloque anterior, Perón, como a mi análisis, cuando me consultan los compañeros, asesoro, muchos compañeros que tienen muchísimas cualidades, puedo hablar de, vamos a ir trayendo compañeros para hablar acá en nuestro programa, y poder desarrollar estas novedades, traer buenas nuevas, para ir saliendo un poco de este desastre. Perón, como a mi análisis y desarrollo, también me inspira, como a Perón, von Clausewitz, me inspira Ratzer, Friedrich Ratzer, me inspira Maquiavelo, me inspira Hagen, como dije hoy, me inspira Sun Tzu, el arte de la guerra, pero en realidad, compañeros, realmente todo esto lo sintetizó Perón entre el 43 y el 17 de octubre del 45, cuando hizo la preparación humana y técnica de la revolución justicialista. Los imbéciles falsarios que mienten, como he visto muchos aparatos de estos, que contribuyeron a armar la revolución, la CGT de los argentinos, para meter por izquierda y envenenar el movimiento obrero organizado, con agentes del servicio británico-inglés, ¿sí? Y crearon la CGT de los argentinos y le llevaron el verso a Perón. Entonces, cuando Lorenzo Pepe llega con el versito la copia del libro de actas, Perón lo abraza muy fuerte y se sorprendió. Me dice, ¿por qué me abraza tan fuerte, general? Para que no se sienta solo como yo, le dijo Perón, le contestó Perón a Lorenzo Pepe, para que no se sienta tan solo como yo cuando me traicionan. Y ahí se quedó 10 minutos tomando un cafecito, pegó media vuelta, se fue al hotel y a la noche se subió al avión y volvió a la Argentina. Previamente se cambió 2 veces los pañales, ¿no? Entonces, todo esto hay que decirlo porque el silencio no ayuda a nadie, ¿sí? ¿Ok? Entonces, muy importante, muy importante. Por eso, como análisis y desarrollo, me inspira Clausewitz y todos estos clásicos que bebió Perón, pero me adapto al medio de cada día más novedoso, donde se resuelven políticamente los conflictos, y veo muchos talentos que hay que capacitar y hay que entrenar para volver a retomar una revolución inconclusa que además que pulsa por resolverse, que es la Revolución Nacional Justicialista y el Movimiento Nacional Peronista, y que son los entornos globalizados donde la frontera entre la guerra y la paz o el negro o blanco es cada día más difusa, y debemos tener nitidez filosófica e ideológica para poder razonar en lo estratégico y después en lo táctico llevar adelante la organización y movilización del pueblo hacia las metas de conquista exitosa y no la lucha por la lucha misma como pretenden el gorilaje de izquierda, ¿sí? Y de derecha, ¿sí? De enfrentar no sé a qué, enfrentar al pueblo con el pueblo. Donde nace la zona gris y donde hacemos que estos conceptos, ponerle claridad, luz a estos conceptos, se lleven y entiendan muy fácilmente en las bases del pueblo, con los vecinos, con los hijos de los vecinos, tomando un mate, comiendo un fideo y dando testimonio de que es posible
cambiar con nuestras ideas, de nuestros barrios, de nuestros vecinos. Como digo siempre yo, en el barrio vive el peón de zanja, hasta el científico, el doctor, el médico, todo. Los que tienen capacidad intelectual, los que tienen capacidad física, cada uno aportando en su inteligencia, su comprensión, en su resolución, lo mejor para poder llevar a cabo esta vida digna, de independencia económica, soberanía política y justicia social para todos los argentinos, sin lugar a dudas. Así que, compañeros, llegamos al final de nuestro programa. Les mando un gran abrazo. Gracias, querida Dayana, por la puesta al aire, la operación, como siempre, brillante. Así que, nada, les mando un gran abrazo, un saludo de todo corazón, y nada, y decirles feliz año nuevo. Espero que este año sea mejor que el anterior, que no sea el mismo año, no sea una continuidad lamentable, y que podamos vivir felices, convirtiendo a la Argentina en una nación grande y en un pueblo feliz. Les mando un gran saludo, viva la patria, viva Perón y nuestro proyecto nacional y popular, que es la Revolución Justicialista. Muchas gracias, compañeros, y hasta el próximo viernes, con los números de Perón, de 13 a 14 horas, en esta querida casa y familia militante que es Radio Caput, y el próximo martes a las 15 horas, como siempre, el Justicialismo Peronista. Muchas gracias, un gran abrazo. Justicialismo Peronista, la voz del pueblo de Perón.